Bienvenidos a CATraders, a la lección número 10 del primer mes de mentoría anual de CATrading. En esta lección vamos a realizar una sesión aplicativa en la que vamos a juntar todos los conceptos que hemos aprendido a lo largo de este primer mes de mentoría. Hemos estudiado etapas del ciclo de entrega de precio, hemos combinado conceptos, hemos estudiado cómo el market maker condiciona el mercado para realizar sus manipulaciones, hemos estudiado también zonas premium, zonas de discount, cómo es que el punto de equilibrio puede ser un nivel muy interesante para colocar nuestras órdenes o para nuestras salidas. También hemos estudiado Fair Valuation, cómo encontrar zonas de precios justos para compras y para ventas. Hemos estudiado Liquidity Runs, qué escenarios son los peores escenarios para comprar, como para vender, y qué escenarios serían los óptimos, en los que se podría operar con alta probabilidad. En la última lección, que de hecho fue la lección 9, estudiamos el Market Protraction, en el que en base a determinados horarios podemos encontrar trades de alta probabilidad. Es justamente lo que ahora vamos a juntar. Y para eso me voy a dirigir, o los quiero dirigir justamente a un gráfico. En este gráfico, o sobre este gráfico, es sobre el cual vamos a trabajar, ¿ok? Así que vamos a pasar a un gráfico en vivo. Muy bien. Estamos en $CAD. Voy a empezar esta presentación con un activo en Forex, ¿ok? Luego les tengo una pequeña sorpresa, aunque no sé si decir pequeña sorpresa, porque el disclaimer de trading es un disclaimer basado en Forex. Pero listo, traders. Nosotros hemos estudiado en alguna de las lecciones que he hecho, si estoy bien, creo que fue la lección 3 y 4. Contextos, en los que podríamos, en base a determinados lapsos de tiempo, estudiar la información que el price action nos brinda. Y justamente empezamos desde temporalidad diaria. Las bases para hacerlo desde temporalidad mensual lo tienen en prementoría, pero lo que les quiero presentar ahora, como pueden darse cuenta, tengo ciertas herramientas ocultas, pero sí me gustaría que ustedes piensen un poquito en, y miren y observen el gráfico, olvídense del activo, piensen un poquito en las cosas que podrían encontrar dentro del precio. Basándonos principalmente en las etapas del ciclo de entrega de precio, observen cuántas expansiones tenemos, cuántas consolidaciones tenemos, cuántas reversiones tenemos, cuántos retrocesos tenemos, ¿ok? Cada uno de ustedes va a ver este gráfico de una manera probablemente diferente. Algunos van a ver consolidaciones más pequeñas, otros van a probablemente juntar fractales más grandes y en base a eso definir su rango operativo de trading. Además de eso, también quiero que traten de observar cuáles son las zonas de High Resistance Liquidity Run y Low Resistance Liquidity Run, ¿ok? Y cómo el precio justamente torna o pasa de un contexto a otro, ¿ok? Con respecto a este concepto de neutralizaciones de liquidez. Por el momento vamos a hablar de eso. También quisiera que observen, ¿ok? Los máximos más altos y los máximos más bajos, que visualmente se acostumbren a identificar el equilibrium, ¿ok? Las zonas de descuento y las zonas premium. Y cómo es que el precio precisamente cubre estas zonas, ¿ok? Si tienen esa imagen mental y si están listos para que les dé el feedback, ¿ok? Colóquenme un 5 en el chat y yo voy a proceder a mostrarles, ¿ok? Las herramientas que tengo ocultas, porque son insights que quisiera que tengan en cuenta. La idea de la mentoría anual es que si bien todos tengamos nuestro estilo de trading, a lo largo de toda la mentoría les voy a enseñar y creo que en prementoría también se los he mencionado, los distintos modelos de trading que ustedes pueden aplicar, como por ejemplo, entradas por R-Blocks, entradas por neutralización o true suits, entradas en niveles óptimos UOTs, ¿ok? Y que estos modelos sean aplicables a sus distintos estilos de trading, ¿ok? Pueden ser scalpers, pueden ser intraday traders, pueden ser swing traders,
o position traders, aunque creo que aquí no hay positions. Y si hay alguno, por favor, coloquen en el chat y diga, yo sí soy position trader. Ok, perfecto. Me parece muy bien que estén listos para que les muestre lo siguiente. Como les mencioné, es importante que tengan presente, ok, a la hora de analizar sus gráficos, que empezar desde temporalidad diaria les abre un abanico, les abre el panorama, digamos, de información. Es un abanico de información y de datos que ustedes pueden utilizar para operar, ok, con alta probabilidad, sea, ok, intradiariamente o sea por sesión, que creo que es lo que nos interesa a todos nosotros dentro de esta sesión, al menos los que estamos aquí. Pero empiezo desde temporalidad diaria acá traders porque lo que me interesa es mostrarles cómo el precio busca liquidez, ok, precisamente por debajo de mínimos y por encima de máximos. Y es que quiero comenzar, ok, a estudiar el precio terminada la curva de ventas, que es precisamente en esta zona, ok, acá traders. Y quiero que se fijen en algo interesante, que es algo que tenemos justamente en el pasado. Fíjense la facilidad con la que el precio cada vez que ha formado un swing low, ok, ha ido en busca, ha buscado, ok, liquidez por debajo de ese swing low o de esos mínimos. Se crea el mínimo, neutralización. Se crea el mínimo, neutralización. Se crea el mínimo, neutralización. Es justamente este contexto, ok, esta situación de la que les hablaba en la lección 8 de la mentoría anual de este primer mes, acerca de liquidity runs. Ok, que por ejemplo, estos escenarios, ok, si bien son los peores escenarios para que busquemos largos o compras de largo plazo, ok, no es que sea imposible porque yo lo he demostrado, ustedes pueden operar compras o ventas por sesión siempre y cuando tengan muy bien establecido su objetivo de pips, al menos para Forex. Pero en este contexto, fíjense que si se acomodan, ok, a favor de lo que está haciendo el precio, ok, y del sentimiento que el market maker está sintiendo, no valga la redundancia, el sentimiento que tiene, ok, no del sentimiento que pretende que con nosotros como retail traders tengamos, ok, sino fíjense que no solamente es la neutralización de los mínimos que existen aquí, sino también cada vez que el precio neutraliza un máximo, inmediatamente existe reversión. ¿Sí? Tenemos zonas de máximos, neutralización de esos máximos e inmediatamente existe reversión. Además de eso, fíjense que, por ejemplo, si yo tomara este es un impulsivo bajista, ok, tengo una gran cantidad de price action aquí, tengo muchos niveles de soporte de resistencia por dentro de esa zona y tengo un vacío de liquidez que sale precisamente de esta área, ok, que podríamos llamar un área de consolidación. ¿Qué sucede con esta zona acá, traders? Que, como les mencioné en la primera lección de la mentoría anual de Acá Trading, nosotros luego de una consolidación podemos tener un movimiento impulsivo, ¿no? Una expansión. Esta expansión puede ser bien un Euro swing o bien un movimiento direccional verdadero, ¿ok? Que podríamos tener en consideración. ¿Para qué? Para operar precisamente a favor de ese movimiento direccional. Si este movimiento direccional tiene la intención o ustedes observan que precisamente ha neutralizado este mínimo, luego de una neutralización tenemos o reversión o retroceso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la curva de compras que se ha formado aquí? Esta curva de compras que se ha formado aquí tiene un bearish sharp block creado en neutralización de estos equal highs. Si yo paso un gráfico de líneas, tengo equal highs y este máximo en la neutralización de esos equal highs. Entonces, lo que sucede aquí acá, traders, es precisamente que nosotros podemos utilizar esa zona, ¿ok? O ese nivel de patrocinio institucional para colocar nuestras ventas con alta probabilidad. No solamente porque tenemos el bearish sharp block allí, sino porque tenemos una consolidación y el precio tiende a regresar precisamente a las zonas de consolidación. ¿Cuál es el punto de referencia de una consolidación? El equilibrio. ¿Ok? El precio no necesariamente va a llegar a un equilibrio, ¿ok? En este punto. ¿Por qué? Esto va a depender muchísimo, esto va a depender, ¿ok? De dónde ustedes tracen, por ejemplo, la herramienta de los retrocesos de Fibonacci u otra herramienta que les permita determinar o detectar
e identificar el 50% ok, de un rango. ¿Por qué? Porque aquí estamos supeditados a las mechas, ¿sí? Entonces, yo siempre les sugiero que ustedes lo hagan de los cuerpos. Si toman en consideración los cuerpos, ok, probablemente tengan una entrada o un nivel, un precio mucho más específico que a la hora de colocar trades. Si yo utilizo el 50% de esta pequeña consolidación que precisamente se encuentra dentro de este Better Share Block, probablemente yo encuentre ahí mi primera entrada en venta. Entonces, puedo colocar esta entrada en venta y entendiendo que acá traders, que yo acá, ok, tengo, si incrementara la temporalidad, no tengo niveles de soporte y resistencia. El precio va a ir a buscar, ok, precisamente esta zona y es justamente lo que hace. De lo que no estamos libres es de los stop hands. El día de hoy, 22 de octubre del 2021, he cargado un video a YouTube, ok, en el que soy víctima de un stop hand, ok, por un fundamental importante, que es precisamente uno de los fundamentales de los que les hablaba en la clase de Liquidity Runs. Y es que cuando existen fundamentales de alto impacto, al menos que tengan que ver o que estén involucrados con Forex, ¿ok? Las probabilidades de que un contexto de los que hemos estudiado en teoría funcione o se trabaje de la manera como se los he presentado, pues se reducen, ¿ok? Los fundamentales los podemos aprovechar a nuestro favor para la colocación de trades, como también podemos ser víctimas de un stop, ¿no? Entonces, hay que considerar eso. Podemos o no decidir operarlos, pero va a depender mucho de la experiencia que tengamos. Entonces, fíjense que finalmente el precio termina yendo en esa dirección, termina neutralizando este mínimo y a partir de esa neutralización es que se me forma este vacío de liquidez. Un nuevo vacío de liquidez. Yo quiero que se fijen en estos movimientos bajistas que tenemos justamente a partir de estas pequeñas consolidaciones que se forman precisamente en zonas de High Resistance Liquidity Run. Yo acá tengo una zona de High Resistance Liquidity Run porque el precio cada vez que forma un mínimo lo está neutralizando, primera pauta. Y luego el precio está muy cerca, ok, de una zona de soportes o resistencias estándares, pero nosotros no nos basamos en los soportes o resistencias estándares, sino ubicamos niveles de patrocinio, por ejemplo, aperturas de un bearish order block, mid threshold de un order block, equilibrium de una consolidación, un fair value gap. Ese tipo de niveles, ok, los utilizamos para trabajar a favor de los movimientos direccionales del sentimiento que el market maker está eh, aplicando, ok, en un determinado instrumento. Entonces, si yo tengo esta zona, si yo identifico que los obstáculos que existen justamente aquí, como por ejemplo el bearish order block, que basta y sobra para determinar que la zona está en high resistance, o el contexto, que está en high resistance liquidity run, yo con ese insight entonces puedo hacer lo siguiente. Vamos a crear un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo. Y acá viene el entendimiento que hay traders. Voy a quitar esto. Acá viene el entendimiento de por qué yo trazo un Fibonacci de esta forma. En la cartilla de bienvenida que todos ustedes han recibido que cuando ingresaron a mi mentoría, yo les he enseñado este tipo de setup, ¿ok? Un setup en el que probablemente, si es que algunos no lo han entendido, ahora ha llegado el momento de explicárselos. Aunque en prementoría también doy ciertas pautas o indicaciones, pero tenemos un máximo en neutralización y tenemos un mínimo también en neutralización. Tenemos external range liquidity, ok, tanto en el máximo como en el mínimo. Entonces yo puedo esperar un pequeño retroceso justamente a una zona premium, ok, de precios que a mí me permita colocar o construir mi setup en venta o en corto. O mi setup en venta para la colocación de mi corto, ok. Tengo un bearish order block creado justamente en el OT, 70.5%, que tengo acá, reversión, neutralización de estos mínimos, retroceso y boom, ¿ok? Nuevamente tengo este dip bajista, pequeña consolidación, stop hand, y finalmente el precio llega a los objetivos, que en principio deberían ser estos mínimos, ¿ok? En principio deberían ser estos mínimos. ¿Por qué? Porque si yo pretendo mantener la orden, voy a ser víctima de un stop hand en forma de un failure swing. Alguno de ustedes me preguntó qué es un failure swing. Es un swing impulsivo, ok, en formato de un stop hand también, que busca activar órdenes pendientes que quedaron por encima de un nivel.
En este caso tenemos un failure swing que va y justamente neutraliza todos estos máximos, activa órdenes de compra porque por encima de cada máximo tenemos buy stops. Y a partir de ese momento, ok, luego de la neutralización de esos máximos, activación de órdenes de compra, asalto de stop loss en venta, ahora sí tenemos una reversión fuerte. Acá traders, siendo el primer mes de la mentoría anual, y muy probablemente muchos preguntándose, Ángel, a veces tus trades publicados en YouTube Acá Trading parecen que se toman en un rompimiento. Y quiero que me coloquen en el chat si alguno de ustedes tiene esa duda. Que a veces parece que mis trades yo los tomo en rompimiento. Parece, ¿ok? Si alguno de ustedes ha estudiado mis trades, los ha visto, quizá no los comprende, colóquenmelo ahí en el chat. Pero lo que más me interesa es saber si es que tienen esa duda de si parece que yo opero rompimientos, ¿ok? Entonces, a ver, que alguno de ustedes me lo diga, si es que han visto mis trades. Tenemos una respuesta, muchísimas gracias, Ángel. Sí, evidentemente no pero rompimientos como tal, pero cuando nosotros ingresamos al mercado, nos despertamos por la mañana y, y, por ejemplo, estudiamos la información que Londres, okay, ya ha proporcionado. Por ejemplo, en Londres podemos tener una neutralización, ¿ok? Es un ejemplo. Y encontramos al precio, ¿ok? Al precio en una zona en donde pues una entrada ya se dio. Siendo el primer mes de mentoría anual Acá Traders, les voy a dar este insight, ¿ok? Porque finalmente no es que nosotros operemos por rompimiento, pero es que muchas veces suelo tomar trades en venta en estas zonas. Cuando ha surgido ya un stop hand, ¿ok? Cuando surge el stop hand y el precio llega, ¿ok? Llega muy cerca hacia de la neutralización de un nivel anterior. Y yo detecto una zona de low resistance liquidity run, ¿ok? Que no solamente es este pequeño espacio que aún existe, sino también es este mínimo. Yo espero, ¿ok? Que el precio me dé un pequeño retroceso. Es solo un pequeño retroceso. Aquí olvidémonos de la temporalidad diaria, ¿ok? Imaginemos que estos 5 minutos. Yo solo espero un pequeño retroceso y el stop loss por encima del máximo de la neutralización, ¿ok? Porque es el mismo máximo que va a estar protegido institucionalmente, ¿ok? Va a estar respaldado. Entonces yo tomo mis trades en venta justamente en esta zona, ¿ok? Cuando encuentro el precio en esa zona, ¿ok? No es que vea el precio allí e ingreso al mercado porque sí. Y muchas veces acá traders el precio hace justamente esto, ¿ok? Entonces, con esto que les acabo de decir, vean los trades, estudienlos, porque porque son trades que yo encuentro una vez que se ha creado ya un movimiento. Que se haya dado una entrada no quiere decir que no te puedas colocar dentro del mercado, pero sí tienes que ser muy consciente del riesgo que vas a asumir. ¿A cuánto tiempo se debe tomar las operaciones? Marcela nos hace una consulta. ¿A cuánto tiempo se debe tomar las operaciones normalmente? ¿Nos podrías especificar un poquito mejor la consulta, por favor? ¿Te refieres quizá a dónde debería estar mi objetivo o algo así? Ah, ok, más o menos ya voy entendiendo. Marcela nos consulta si a la hora de colocar un trade, a ver, tú me corriges, ¿vale, Marcela? Si a la hora de colocar un trade, ¿cómo definimos cuánto tiempo mantenemos la operación? O algo así, ¿no? Y digamos, me imagino que también te refieres al momento de entrar al mercado. Esto lo defines tú. Eh, algunos traders, vamos a hablar de nosotros, tenemos más paciencia que otros. ¿Ok? En mi caso, como su mentor, a mí me gusta mucho la adrenalina, me gusta mucho operar en sesión. No soy un trader que realmente me encante mantener trades, ¿ok? En el largo plazo. Sí podría, pero no lo hago. Como a algunos de ustedes también les gusta muchísimo, ¿ok? Operar por sesión, ¿ok? Y salir con una cantidad determinada específica de pips en el día. Lo primero es que hay que conocerse a uno mismo y saber si estamos dispuestos a mantener un trade, ¿ok? Un día, 2 días, una semana, un mes. O si en definitiva nos vamos a colocar dentro del mercado para salir el mismo día, ¿ok? La mentoría anual dura 12 meses precisamente porque vamos a ver el desarrollo del price action
a lo largo de todo un año, ¿ok? Para aquellos que querramos operar, digamos, en formato swing o position. Pero precisamente dura también un año porque tenemos más de 50 semanas multiplicadas por 5 sesiones diarias en las que vamos a ver una infinidad de contextos, ¿ok? Y vamos a estar estudiando qué pasó esta semana, qué pasó este día determinado, por qué se formó un mínimo, un máximo en esta semana, que son precisamente las cosas con las que hay que familiarizarnos, ¿ok? Que hay que interiorizar para, para tomar decisiones mm, por mera identificación de niveles, ¿ok? La mente se acostumbra a traders, ¿ok? En la medida en la que estamos más inmiscuidos en los gráficos, ¿ok? Estudiando, determinando zonas, identificando neutralizaciones, mm, somos muchísimo más conscientes de lo que podría suceder y actuamos o tomamos decisiones por probabilidad, como todo en la vida. ¿M? Decidimos por probabilidad. Entonces, respondí a esa consulta de Marcela, pues, continúo, y es que el hecho de que yo no tenga un trade, o que haya traders, en el 70.5% no hace imposible la operación, no hace imposible un corto, ¿ok? Precisamente porque el precio ya, o digamos, el trader institucional, el market maker también ya ha respaldado, ¿ok? Trades en corto, en zona premium, y se espera un dip bajista, ¿no? Ese dip bajista, como les he mencionado en prementoría, muy probablemente luego de la neutralización tenga un dip o una respuesta inmediata, feedback inmediato, muy rápido, muy brusco. Es precisamente lo que vemos aquí, ¿ok? Tenemos esta vela alcista, sería la oportunidad de nuestra venta, por decirlo así. Aunque no es una señal, no es que si ves la vela alcista te colocas en venta, ¿sí me entienden? Es por mera probabilidad y no es que el stop loss también va a ir por encima de acá. Va a depender muchísimo del criterio que tenga cada uno de ustedes. Hay ocasiones en las que yo no necesariamente coloco el stop loss por encima de este máximo, sino meramente entre 5 y 10 pips, ok, luego de este pequeño movimiento. Porque acá, ok, acá traders, fíjense, acá tengo pequeña consolidación, Euro swing y expansión bajista, entonces es muy probable que el precio ya no tienda a, es probable, ok, ojo, repito eso, es muy probable que el precio ya no tienda a retornar tanto. En el caso de que viéramos alguna expansión alcista un poco más elevada, pues las probabilidades se reducen, pero finalmente si el contexto favorece, vamos a ver este mínimo neutralizado, precisamente porque se encuentra en low resistance conditions. Tenemos el dip bajista, ok, liquidity boy. Ahí entras al trade al romper el equilibrium. Efectivamente, tampoco es que por romper el equilibrium ingreso agresivamente, ¿sí? Si yo viera un retorno al precio quizá por encima del equilibrium, todavía estaría tomando, o mi criterio, nuestro criterio es que si el precio supera el 50%, nuevamente estamos en zona premium, podemos colocar trades en venta nuevamente, ¿ok? Pero no es que si supera el equilibrium te colocas en venta porque va a caer, o si, digamos, si supera el equilibrium para abajo, no es que te colocas en venta bruscamente o vehementemente. Y si supera el equilibrio hacia arriba, tampoco te colocas en compra de forma vehemente. Hay que entender el contexto, ¿ok? Hay que entender por qué las cosas están sucediendo. Es como cuando les expliqué, un bearish short block o un bullish short block que se forma en neutralización contiene la liquidez infinita por esta razón y por esta razón, ¿sí me entienden? ¿Por qué razones? Porque se activan órdenes stop, ¿ok? Y porque se tocan stop loss. Esa es la liquidez que está contenida en ese order block, ¿ok? Que permite que el precio fluya en contra, ¿ok? Em, Perfecto. Entonces, tenemos el lead bajista, ¿ok? Y ahora tenemos justamente este máximo, el traders, de donde parte pues el lead, y tenemos este mínimo, ¿sí? Véase que estoy tomando en consideración un rango de trading desde las figuras o medias figuras de los 1.2950 y los 1.2020, ¿sí? Porque el precio, ¿ok? O el trader institucional no se quema la cabeza calculando precios como nosotros, por ejemplo, 1.2753. No, el market maker no se quema la cabeza buscando niveles, rebuscando niveles, ¿ok? Utiliza precios muy específicos. Entonces, tenemos el rango de trading desde los 1.2950 hasta los 1.2020.
Y tenemos en medio de él un máximo y este mínimo, ¿ok? Que constituirían el dealing range más reciente. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si yo trazo un Fibonacci, ok, acá traders, desde este máximo hasta este mínimo, con esto yo puedo determinar o detectar las zonas del punto de equilibrio, las zonas premium, ok, que es en principio la manera tradicional como nos han enseñado a trazar Fibonacci. Pero también entiéndase que por debajo de él, del 50%, este dealing range, ok, de este dealing range, estamos en zonas de descuento. Entonces, yo puedo perfectamente trazar el Fibonacci viceversa para determinar, ok, también los niveles, estos mismos niveles, ok, como niveles de referencia o zonas de referencia, únicamente como zonas de referencia. ¿Qué sucede? Como les he mencionado, ok, en lecciones anteriores, IBDA, ok, el algoritmo, determina con mucha anticipación cuál va a ser el equilibrio de un swing impulsivo. Esa es la razón por la que no es coincidencia de que nosotros tengamos este tipo, ok, de reacciones en el equilibrio justamente antes de que termine el swing. ¿Sí se entiende esto? Ahora, ¿qué sucede? Que a lo largo de ese dip bajista, voy a eliminar ahora ese Fibonacci por un momento, a lo largo de ese dip bajista, yo voy a tener zonas de precio muy específicas, ¿ok? Que son las que trabajamos precisamente. Tenemos Fair Value Gap desde el mínimo de esta vela verde hasta este máximo. Tenemos este máximo y una zona de Buy Side Liquidity Buy Stops. Tenemos desde este mínimo justamente hasta este máximo otro Fair Value Gap, ¿ok? Que en el caso de que nosotros en esta zona tengamos, ok, un Bullish Fair Block, una neutralización mensual, semanal, vamos a observar un swing impulsivo alcista de una magnitud, ok, como la que observamos. Y no es coincidencia que nosotros pues tengamos este movimiento alcista. ¿Por qué? Porque si nos dirigimos a temporalidad mensual, tenemos una zona de Sell Side Liquidity Sell Stops activada. ¿Se fijan? Con cierres de vela, que es precisamente lo que nos interesa. Luego de que se ha creado esta neutralización, el precio ahora puede crear una especie de retroceso. Aquí, en este es un impulsivo alcista, que en teoría es un retroceso todavía. Podemos buscar setups en compra. Esos setups en compra los identificamos, ¿ok? Precisamente en temporalidades menores. Entonces, bajo el entendimiento de que estoy en una neutralización mensual, estoy en una media figura y estoy observando que la consolidación puede ser la etapa tanto final como inicial de un nuevo movimiento direccional, voy a estar muy pendiente, ¿ok? A las señales que el precio me brinde, ¿ok? Los movimientos direccionales. ¿Por qué? Porque yo tengo Liquidity Boy, ¿ok? Justamente acá. Eso está clarísimo. Cuando se crea este Liquidity Boy y termina, ¿ok? Ese movimiento impulsivo bajista, tenemos pequeña consolidación. Si el precio acá, traders, rompiera bajista y existiera reversión, ya sabemos hacia dónde podría potencialmente ir. En este contexto, en este caso, yo tengo la consolidación, tengo aquí, ok, fíjense, un mínimo que rompe el mínimo anterior y a partir de allí la reversión. Para entender esto de una manera, ok, más práctica, vamos a hacerlo como nosotros naturalmente conocemos el tratamiento de las consolidaciones. El tratamiento de las consolidaciones las tomamos desde el máximo, ok, un mínimo. En principio, ustedes, ok, cuando intentan estudiar esto y quizá no tienen experiencia, no están tan familiarizados y simplemente quieren entender el concepto, hacen esto, ok, no está mal. Aquí se entiende algo, aquí hay algo muy interesante. Y es que quiero que se fijen cómo el precio, ok, en principio se mueve, fíjense, luego de crear este mínimo. En principio voy a tomar este mínimo, ¿sí? Ok, voy a tomar este mínimo. Tenemos el range, tenemos bearish order block, expansión bajista, cierres de vela por debajo de los cierres anteriores, suficiente. Nuevamente, bearish rejection block, expansión bajista, cierre de vela por debajo de los cierres anteriores y acá neutralización del mínimo justamente de este rango. Véase algo interesante que cuando actualizamos justamente ese fractal,
Nosotros tenemos zona premium de precios, ok, dentro de este dealing range, ok, que es el rango reciente sobre el cual se está operando este activo. Y también tengo esto. Tengo zonas de descuento, ok. Entonces, identificación de zonas premium e identificación de zonas de descuento. Ojo, no les estoy diciendo tracen el Fibonacci así y colóquense en compra, ok, en cualquier nivelote de esta forma. No les estoy diciendo eso. Simplemente, como sugerencia, utilicen estos niveles como niveles de referencia, ok, porque no los vamos a usar, ok, como tal. Si yo ahora sé que dentro de este rango de trading que establece este máximo y este mínimo, ok, este mínimo, lo voy a marcar así. Si yo sé que dentro de este rango de trading existen zonas de discount y por debajo de esas zonas de discount tengo este bullish fair block, fíjense cómo el precio termina naturalmente respetando ese bullish fair block, bullish fair block. Acá tenemos también bullish breaker, breaker, si se entiende. ¿Qué tenemos aquí? Si yo trazo el último fractal que sería este, o perdón, trazo la herramienta de los retrocesos de Fibonacci desde este último fractal que establece ese máximo y este mínimo, ¿ok? Fíjense que cada vez que tenemos una caída del precio por debajo del 50%, estamos en un mercado en discount o en descuento. Por lo tanto, el precio, o lo que naturalmente va a hacer el trade institucional es salir de esa zona, ¿ok? Porque se están tomando precios cómodos, precios baratos, por decirlo así, ¿se me entienden? Esa es la razón por la que ni siquiera vemos cierres de vela, ¿ok? Por debajo del 50% si establecemos ese rango. Si lo hacemos de manera mucho más específica, que sería de los cuerpos, fíjense que los cierres de vela están muy cerca a la zona del equilibrium, ¿ok? De ese último fractal. Insight a considerar a la hora de determinar qué cosa acá traders, qué aprendimos en la lección 1 del primer mes de la mentoría anual de Trading, para qué identificamos el equilibrium dentro de una consolidación. A ver quién logra responder esa pregunta. Pensemos, revisemos nuestros apuntes. Correcto, es una zona de referencia. Gracias, Ángel. Es una zona de referencia para tomar posición. Perfecto, Marcela, para saber la direccionalidad del precio, ¿no? Para entender qué está sucediendo y para posicionarnos principalmente por probabilidad. ¿Ok? Entendiendo que el precio entonces, ok, no solamente está respetando, por decirlo así, ok, el equilibrium de este último fractal, sino que nosotros tenemos un bullish fair block ahí respaldándonos, ok, nuestro stop loss va a estar precisamente o estaría por debajo de ese bullish fair block, ok, según lo aprendido en la primera lección del bloque 3 de prementoría. Nuestro stop loss va a estar por debajo de ese bullish fair block, ¿ok? Precisamente porque cada vez que el precio caiga o penetre el volumen o el rango dinámico de esa vela bajista que constituye el bullish fair block, va a ser repelido o debería ser repelido por probabilidad. Entonces, entendiendo esto acá, traders, podemos ver el gráfico ahora sí de esta forma y entender por qué el precio, ok, tomó la direccionalidad alcista, ¿sí? Entonces, entiéndase algo. ¿A qué me refiero quizá con gran cantidad de price action? Me refiero justamente a que se van formando máximos o mínimos dentro de un área específica. En este caso, desde este máximo y este mínimo, ¿sí? Se forman tantos máximos o tantos mínimos, ¿ok? Que constituyen obstáculo. Nosotros, dentro de esa área, ubicamos bullish fair blocks, ¿ok? Fair value gaps, etcétera, etcétera, para precisamente determinar con alta probabilidad el movimiento o potencial movimiento direccional que ha de generarse. Ese movimiento direccional va a ir precisamente a esta zona de vacío de liquidez, ¿ok? Tenemos también for value gap aquí, boom. Va a ir hacia la activación, ¿ok? De las órdenes de buy stops que se encuentran por encima de este máximo. Fíjense en algo interesante, para que se entienda el concepto de liquidity runs. Fíjense la cantidad de máximos o mínimos que tenemos aquí, ¿ok? En este bajista, y fíjense la cantidad de máximos o mínimos que tenemos aquí. Solo un fundamental de alto impacto invalida esto y rompe esta zona, ¿sí? ¿Se puede determinar con anticipación? Sí se puede determinar con anticipación.
Pero principalmente, ok, en condiciones normales, que también vamos a aprender a determinar a lo largo de la mentoría anual, porque les tengo que enseñar qué cosa. Esto lo hace interesante. Les tengo que enseñar que así como existen, ok, horarios del market protraction, ok, en una sesión diaria, en un mes existe, en una semana existe también. Entonces, dependiendo de los fundamentales, que son inyecciones de liquidez, en determinados días de un mes, ok, o determinadas semanas de un mes, que son la primera y la última, vamos a encontrar setups, ok, que nos van a poder, que nos van a dar la capacidad de anticipar movimientos explosivos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante y pues poco a poco lo vamos a ir estudiando en la mentoría anual. Pero quiero que se entienda que la diferencia entre esta zona y esta zona es que aquí estamos en high resistance conditions y aquí estamos en low resistance conditions. Por lo tanto, este rango de trading, ¿ok? Que establece el vacío de liquidez, se hace un rango de trading óptimo. ¿Para qué tipo de operaciones acá traders? Ahí en el chat, colóquenmelo. Correcto, Ángel, para compras. ¿No? Esto también, nuestro compañero Ángel opera criptos y esto también perfectamente se puede utilizar en criptos. Para un swing, Javier, por supuesto que sí, puedes colocar un swing porque estamos en temporalidad diaria y el movimiento direccional, pues, además de ser brusco, ok, además de ser violento, porque el precio va a buscar liquidez, ok, con una velocidad, ok, que traders como la que observan, como lo mencioné, esto también lo pueden encontrar en criptos. Ahora vamos a pasar a Bitcoin, terminando la idea de, digamos, de este activo. Pero sí, podemos perfectamente anticipar ese tipo de movimientos impulsivos de gran calibre, de gran magnitud. El precio busca precisamente estas zonas, ok, tanto de buy high liquidity buy stops como este fair value gap que, según prementoría, en este contexto y teniendo, por ejemplo, una neutralización mensual en el nivel inferior, este fair value gap, ok, va a ser nuestro objetivo, si acá traders, ok, va a ser nuestro objetivo porque imaginemos que tenemos un swing, ok, vamos a respetar la temporalidad por un minuto. Imaginemos que tenemos un swing, el precio llega allí, tenemos que sacar parciales, ¿ok? Listo, sacamos parciales, liquidamos la posición en un 30%, por ejemplo. Ahora sí, olvidémonos de la temporalidad. En el caso de operar por sesión, ¿ok? No queremos que el trade se nos devuelva. Salgamos aquí con 70%, 50% de la posición, dependiendo de cuál sea el tipo de gestión que ustedes estén aplicando. Y si no tienen plan de trading todavía, no se preocupen, Mentoriano de Trading está para eso. ¿Qué pasa? Que este movimiento direccional alcista está patrocinado institucionalmente, ¿ok? Y colocar ventas sería, ¿ok? Sería en principio para traders, todavía peligroso, porque estamos ante un movimiento direccional que parte de la información de temporalidad mensual. Y así como lo hemos estudiado en la primera lección del bloque 1 de prementoría, los movimientos que parten de temporalidad mensual duran tienen su tiempito o duran un lapso considerable. Entonces, tengan eso presente a la hora de colocar trades. No simplemente porque vean el precio llegar a un fair value gap en cualquier zona, se coloquen en compras o en ventas, ¿sí? O coloquen largos o cortos. No funciona así. Digamos, el precio no se mueve por magia, ¿ok? El precio busca liquidez e ingenia liquidez a través de la formación de máximos o mínimos. ¿Qué tenemos acá? Pequeño retroceso, ¿sí? Un bullish fair block, ok, creado justamente en esta zona. Primera expansión alcista, tenemos min threshold de este bearish fair block y con esto quiero dar a entender que los niveles, ok, sí, vamos a llamarle niveles, vamos a llamarle los bloques de órdenes, este tipo de vacío de liquidez, ok, sí ejercen presión, sí generan una reacción y se pueden utilizar, ok, para trades temporales, ¿ok? En este caso de muy, muy corto plazo, como podría ser un trade en venta en esta sesión, solo en esta sesión, ¿sí? Porque es precisamente esta la única sesión que lleva el precio hacia este bullish proportion block. Entonces, fíjense cómo el precio penetra el rango dinámico de ese bullish proportion block y automáticamente vuelve a crear un signo impulsivo alcista. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, y esto es algo que también indico muchísimo en mis trades, esto que traders,
Que existan máximos iguales, ok, sí, es pauta para colocarte en compras. ¿Por qué? Porque pues tienes liquidez por encima de esos máximos y todo el mundo está operando double taps o dobles techos. Lo que sucede acá, traders, es que no simplemente por ver dos máximos relativamente iguales, candle and equal highs, como le gusten decir, como les guste decirlo, se colocan en compra. Es que yo acá, ok, me baso en este nivel de respaldo que sería un bullish short block, porque precisamente tengo un movimiento direccional alcista atrás respaldándome, ok, y incrementando las probabilidades de un nuevo movimiento direccional que vaya y busque esa neutralización, ¿sí? Y acuérdense que más, la neutralización de temporalidad mensual. Entonces, este es el insight para entender por qué el precio precisamente busca liquidez por encima. Tenemos neutralización, fíjense cómo el precio aquí, entre comillas, como lo diría un retail trader, ¿ok? Me respeta estructura, ¿ok? Mínimo, máximo más alto. En este tipo de contextos, según lo que nos enseña Michael Hudson, ¿ok? Acá tenemos o tendríamos mitigation block o bullish mitigation block. Tenemos en primera instancia aquí bullish mitigation block, okay, que sería la vela verde, porque la vela verde representa un bearish order block cuando el precio está por debajo. Si es neutralizado, ok, cambia su polaridad y ahora utilizamos esa vela verde, ok, como un bullish mitigation block, okay, porque es un bloque de mitigación. Entonces, fíjense lo que sucede. Tenemos nueva expansión alcista, buy high liquidity, buy stops, buy high liquidity, buy stops, ok. Esta zona, ok, acá traders, en principio, fíjense cómo vamos a hablar de este máximo que aquí, vamos a hablar de este máximo. Este máximo primero se creó en high resistance conditions, ok, pero como lo he mencionado o lo expliqué en la clase de liquidity runs, justamente estos mínimos, ok, que estaban en low resistance conditions, una vez que el precio busca, ok, rellenar este contexto y ahora me ha creado nuevamente, ok, este, esta información en donde se está respetando un bullish short block, nuevamente se respeta un bullish mitigation block, convierte ahora toda esta zona en low resistance, ok, liquidity run. Eso quiere decir que van a existir neutralizaciones de liquidez de baja resistencia o de resistencias débiles. El precio va a buscar liquidez, ¿no? Michael le diría seek liquidity above the highs. Entonces, es precisamente eso lo que nosotros también vamos a hacer. Vamos a ir a por la liquidez que está por encima de estos máximos porque ya el movimiento está patrocinado. O sea, no hay que preocuparnos en que va a existir una reversión. Muy por el contrario, cuando veamos dips es nuestra oportunidad de compra. Cuando veamos dips es nuestra oportunidad de compra. Cuando veamos dips es nuestra oportunidad de compra. Esto es sencillo de entender, no tiene muchísima ciencia, solo que hay que practicarlo, ¿ok? Y hay que pues ponerlo, hay que exponerse, ¿ok? En una cuenta demo principalmente, no lo hagan con dinero real. ¿Qué tenemos ahora aquí? Tenemos luego de esta neutralización, fíjense, pequeña reversión, boom, pequeño cierre de vela por debajo del cierre anterior. Es solamente un pequeño cierre de vela y tenemos evidentemente neutralización con una mecha, ¿ok? Por debajo de este último mínimo, sell side liquidity. Pero, o sin embargo, no obstante, este bullish mitigation block sigue siendo utilizado por el precio. ¿Qué tenemos aquí? Solo tenemos este máximo, este único máximo que hay. Y va a ser la liquidez. ¿Qué pasa? Nuevamente, high resistance liquidity run. ¿Ok? High resistance liquidity run. Low resistance liquidity run. El precio sube, primer mínimo, segundo mínimo, boom, neutralización de este máximo, relleno de este vacío de liquidez, external range liquidity, buy side liquidity buy stops, buy side liquidity buy stops, y llega muy cerca a la media figura de los 1.2950, aunque realmente que traders, precio no necesariamente va a tocar, ok, una media figura, se puede quedar a 1, 2, 3 pips. Esto es importante que lo sepan, ¿ok? Porque en la medida en la que el precio va llegando a su nivel marcado, que en este caso ustedes pues asumirían una figura completa o una media figura, cuando se vaya acercando, ¿ok? Vayan considerando o esperando la formación de un swing high o un swing low, dependiendo de en qué nivel esté su figura o media figura. Porque si yo establezco que precisamente dónde está este nivel, está en los 1.491, ¿ok? Y esto suele pasar, suele pasar. De Michael aprendí que
debemos tener una pequeña zona de confluencia. Esta zona de confluencia no debería superar los 10 pips, pero a mí me gusta ajustar las zonas cuando quedan muy estrechas a 5 pips, ¿ok? Entonces, si por ejemplo ustedes delimitan una figura completa o una media figura, tengan en consideración que van a ver o bien 5 pips hacia arriba o 5 pips hacia abajo, ¿ok? Y que dentro de ese rango va a existir la potencial formación, en este caso, ¿no? De este máximo, la potencial formación de un swing high, ¿ok? Entonces, ya por lo menos con eso abarcamos el tema de cómo ir calculando nuestras zonas de trabajo, ¿ok? Y cuántos pips de neutralización podríamos esperar. Así como existen neutralizaciones de 10 a 30 pips intradiarios, ¿ok? Por ejemplo, cuando se neutraliza un máximo anterior, un mínimo anterior, de un día anterior, ¿sí? Estas neutralizaciones pueden ser de 10 a 30 pips y los pips, ¿ok? De neutralización son muy precisos, ¿ok? Muchas veces son 15 exactos, son 20 exactos, entonces esta información es valiosísima, valiosísima. ¿Para qué? Para considerar que luego de esa neutralización nosotros construyamos setups, ¿ok? Porque justamente por encima o por debajo de esa neutralización va a existir un nivel. ¿Qué tenemos ahora? Luego de esta neutralización acá traders, tenemos, fíjense, boom, no hay soportes o resistencias a lo largo de todo este exponente alcista, el precio boom, con la misma magnitud con la que sube, baja. ¿Qué tenemos acá? Bearish Sharp Block, creado en neutralización, el precio se introduce dentro de él, aquí es donde ajustamos niveles, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesariamente la apertura va a ser, o el open va a ser utilizado como nivel de venta, pero sí, podemos pues tenerlo en consideración. El precio cae por debajo. Fíjense que esto es algo interesante, se lo mencioné a alguno de mis estudiantes, y es que el precio, primero, principalmente, va a crear una especie de neutralización con mecha y automáticamente, ¡brup! Ok, es como que un retroceso, ¿sí? Esa neutralización con mecha primero activa órdenes. Y como el precio empieza a subir, por ejemplo, en este contexto, permítanme, voy a respirar un momento. Ok, como el precio sube, ok, me deja igual lows. Entonces, en este contexto, digamos, en esta situación, yo podría buscar un nivel, ¿ok? Para colocarme en corto, que parecería volver a entrar en venta como aquí, por ejemplo. Digamos, volver a entrar en rompimiento como aquí parece. Pero no, si yo hago esto, tomo el mínimo, ok, fíjense que el precio nuevamente está entrando por dentro del rango operativo del bearish short block. Es una zona de sensibilidad. Entonces, en ese retroceso, ¡pum! Ahí coloco la venta. No es una venta en rompimiento, sino que quiero ver u observar esto. ¿Qué tengo acá? Neutralización de estos equal lows. Y ahora nuevamente, ¿no? Tenemos neutralización e inmediatamente el precio, ¡boom! Por eso es importante que, al menos cuando se trata de cálculo de objetivos, que los objetivos estén en la neutralización, ¿sí? Por debajo de mínimos, ¿ok? Por encima de máximos, o en definitiva, si todavía no están tan seguros, ¿ok? De cuántos pips van a neutralizar el precio por encima de este máximo, por debajo de este mínimo, coloquen su take profit en el cierre de vela, ¿ok? De ese máximo o de ese mínimo. Y listo. Y con eso solucionan ese problema, si es en el caso de que recién estén familiarizándose. Porque yo perfectamente podría colocar mi take profit justamente en el cierre de vela, ¿ok? De estos mínimos y adiós, ¿sí? Tenemos a partir de este momento reversión, neutralización de este máximo, pequeña consolidación, etapas del ciclo de entrega de precio, acuérdense, consolidación, Judo swing, y acá tenemos una zona de rejection block, ¿sí? Tenemos el tratamiento de una mecha, también lo podemos, digamos, considerar, o podemos darle un tratamiento como si fuera un NOR block natural, ¿ok? Un NOR block de primer grado. Tenemos su punto inicial, su punto final y el mid threshold, que sería el horizonte límite máximo, ¿no? Horizonte máximo. Fíjense que este nivel no es que siempre funcione, es que a mí me gusta, ¿ok? Sugerir, no es algo que les imponga, ¿ok? Ustedes definen en base a su criterio qué operar, pero a mí me gusta sugerir que esperen que el precio forme un swing high o un swing low en un nivel determinado.
o que esperen que por lo menos el precio llegue al nivel, ¿sí? Que no se apresuren a entrar en mero apertura o punto inicial del rejection block, porque si no van a tener drawdown, ¿sí? Entonces es importante que esperen, ¿ok? Los movimientos, no se apresuren y que en caso de que vayan a entrar de manera agresiva, no se sobreexpongan, no se sobrearriesguen, no se sobreapalanquen, ¿ok? Porque hay trades que he publicado, que he compartido con ustedes en los que yo entro, ¿ok? Quizá yo entro antes, ¿ok? Pero sé calcular mi drawdown, sé cuántos drawdown yo voy a tener, ¿no? Y estoy dispuesto a tenerlo. Pero si ustedes no están dispuestos a tener drawdown, y como lo he explicado en la clase de liquidity runs, que es muy fácil determinar puntos de entrada, esperen, esperen. Si el precio no llega a su punto donde digamos, donde tienen la expectativa que se encuentre su punto de entrada, ya saben que un escenario en donde ya se dio un trade no lo hace inoperativo. Busquen a lo largo de todo ese swing o nuevo swing una entrada, ¿ok? Pero piensen un poquito. ¿Qué prefieren? ¿Entrar con 10 lotes en su punto de entrada y que de repente no se dé su entrada, o no entrar ya con los 10 lotes, sino entrar con 3 lotes, con 2.5 lotes? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es peor? ¿Nada o entrar con un cuarto de la posición? ¿Ok? Entonces, tenemos min threshold del bearish rejection block y ahora la expansión bajista. Tenemos, fíjense, bearish short block, segundo grado, big bajista. Esta sería la reversión que estaríamos esperando acá, traders. Esta sería la reversión que estaríamos esperando luego del Euro Swing, ¿ok? En forma de una expansión, retroceso hacia el bearish power block y nueva expansión bajista en busca de la neutralización de este mínimo. Evidentemente, si yo tengo un trade aquí, yo iría, o nosotros, ¿no? Como tal, iríamos pues hacia la neutralización de todos estos mínimos. Sería un trade muy bonito. Pero que tú salgas en este mínimo o colapses tu trade totalmente allí, no te hace ni mejor ni peor. Te hace un trader consciente, ¿ok? De lo que quieres y de hasta dónde quieres llegar. Entonces, no seamos ávaros, no pensemos en, oh, hubiese mantenido el trade. No, ¿ok? Porque yo también tengo operaciones en YouTube Acá Trading que después dieron 50 pips y yo solamente tomé 10. Pero eso no te hace ni mejor ni peor. Eso te hace un trader, ¿ok? Muy consciente de lo que estás haciendo. Y eso vale muchísimo más que dejar un trade sin saber hasta dónde va a llegar. ¿Qué tenemos ahora luego de la validación o neutralización de este mínimo? ¿Sí? Tenemos aquí esta vela alcista que representaría dentro de esta consolidación nuestro bearish breaking block. Y si no lo vemos acá, traders, ¿ok? Si no lo vemos, tenemos bearish mitigation block. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta vela alcista, fíjense la zona de sensibilidad, ¿ok? Que establece, esta no es una zona aleatoria, ¿ok? Yo no estoy marcando zonas de oferta y demanda, estoy marcando precios específicos, que son precios de cierre, precios de apertura. Así que traders, en base a eso, determinamos zonas de sensibilidad. Cuando el precio se introduce por dentro de esa zona de sensibilidad, ¡boom! Ahí está nuestra entrada en venta, o nuestro corto. Y tenemos el swing impulsivo bajista, ¿ok? ¿Qué teníamos entonces? Antes teníamos este último fractal, ¿no? Teníamos este máximo, teníamos este máximo, este mínimo, y ahora fíjense lo que pasa aquí, como se los he mencionado. El precio está introduciéndose nuevamente, ¿ok? Dentro del rango de trading que tenemos o que fue neutralizado. Pudiéramos haber encontrado un trade en compra para esta sesión o para la sesión, o claro, la sesión de hoy, la sesión de ayer, sí, hubiese sido de alta probabilidad, muy probablemente, ¿ok? Porque estamos en una zona de equilibrium y muy probablemente el precio consolide en esa zona de equilibrium. El precio puede consolidar en zonas premium, en zonas de discount, en zonas de equilibrium, ¿ok? ¿Tienen dudas o consultas hasta el momento? Me gustaría saber si es que está todo claro. Cuéntenme, cuéntenme. Estamos en sesión aplicativa, pero también pueden hacer consultas. Vámonos entonces, gracias Ángel. Vámonos entonces a Bitcoin. Aquí nuevamente, veamos esta porción del precio únicamente, ¿sí? Los lapsos de estudio, de observación, los tienen en la lección 4. Pero aquí lo que me importa es que ustedes, con sus vistas nada más y sin rayar, no es necesario rayar todo el gráfico, esto es importante, deben hacerlo, traten de ser lo más sencillo, ¿ok? De trazar los niveles más sencillos que encuentren. Eso es muy importante, muy valioso.
Traten de identificar zonas de low resistance, ok, liquidity run, high resistance liquidity run, máximos más altos, mínimos más bajos, consolidaciones, expansiones, reversiones, ok, principalmente eso, overblocks, fair value gaps, todo lo que ya conocen, ok, o todo lo que se les ha proporcionado hasta el momento, solo mirándolo, ok, solo mirándolo. No importa si de repente, no se frustren si de repente no han visto todo el contenido de Trading. Es comprensible que tengan que verlo quizá una, dos, tres, cuatro veces. Tengo un estudiante, no sé si está acá presente, que se ve cada video 5 veces, ¿ok? Y eso no lo hace un mal estudiante, al contrario. Es muy bueno que ustedes se repasen, ¿ok? Porque finalmente es para ustedes, no es para mí, es para ustedes, ¿ok? Listo. Si tienen una imagen mental, ok, acá traders, vamos a hacer magia, ¿sí? Vamos a hacer la magia. Em, Bitcoin, ok, alcanzó alrededor de los $64,000, ok, en su máximo histórico anterior. Y a partir de ese movimiento, o a partir de la llegada a ese precio, ok, tuvimos movimientos bajistas, ok, era lo normal, ok, por la toma de beneficios institucionales que se generaron en ese nivel. Pero fíjense que de la misma manera en cómo trabajamos Forex, ok, podemos, basándonos en números enteros, ok, determinar dónde potencialmente el precio podría llegar. Porque son estos números enteros los que utilizan precisamente estos traders, estos tiburones, ok. Entonces, yo establezco los puntos de referencia, ok, cercanos a tanto a las zonas donde puedo encontrar el precio de resistencia, como los puntos máximos o mínimos referenciales, que serían los $30,000 en Bitcoin, los $50,000, ya les voy a decir por qué, y los 60,000. En el caso de los 30,000, porque es precisamente allí donde se nos ha formado, hablando en términos técnicos, ok, el mínimo, un mínimo con cierre de vela, que es precisamente el mínimo que estaríamos estudiando el día de hoy. Pero fíjense que voy a empezar a leer el price action justamente a partir de la formación de un vacío de liquidez, que podría ser el primer paso para procurar, digamos, esperar la formación esperar la información que necesitamos para ir en busca del relleno de ese vacío de liquidez. En este vacío de liquidez, como ustedes pueden observar, yo puedo también tener zonas referenciales. Una zona de referencial que aplica para cualquier instrumento es el equilibrium, ok, de un fair value gap o de un liquidity void. Okay. ¿Qué aprendimos en el bloque 4 de prementoría? Que es precisamente en estas zonas, ¿ok? Que el market maker deja, o sea, se dejan en el gráfico y son muy fáciles de identificar. Y es que precisamente en estas zonas nosotros tenemos únicamente cuerpo de vela, ¿sí? Acá traders. Eso es un imbalance como tal, es un imbalance, no hay precios, no hay precios allí que hayan sido tomados. Lo que se espera cuando el precio se introduce a esa zona es que se reinyecte, ok, liquidez, es que se tomen esos precios y que por lo tanto exista una reacción, ok, entendiendo que en el caso de Bitcoin tendríamos una tendencia alcista, ok, al menos de mediano plazo. Yo puedo tomar este equilibrium del fair value gap, ok, que muchos le llamarían fair value, ok, pero sí, constituye un fair value porque desde este máximo hasta este mínimo, nosotros estamos, fíjense, ok, según la clase de fair valuation, ok, y según Fibonacci, no obtendríamos un punto de entrada, ok, preciso, ¿sí? Según Fibonacci, no. Pero Fibonacci lo utilizamos para identificar zonas premium. Y una zona premium es una zona de fair value, ok, para vender. ¿Sí se entiende? Entonces, bajo este concepto, yo trazo este nivel, ok, que es el equilibrium del fair value gap para colocar mi corto. Y ese corto voy a ir de premium a discount. De premium a discount. O puedo utilizar el equilibrium. Si se fijan, fíjense cómo el precio crea justamente la reacción en el equilibrium. Yo podría haber colocado mi trade en corto, y me refiero a nosotros, claro. Podría haber colocado mi trade en corto en el equilibrium del fair value gap hacia el equilibrium del rango más grande. Con esto, dense cuenta de que estos son niveles de precio específicos que podemos utilizar tanto para entrada y para salida de manera precisa, porque en Naka Trading lo que quiero es mostrarles cómo entrar de manera precisa y cómo salir de manera precisa, ¿ok? Entonces, volvamos a la idea, tenemos pues el fair value gap,
en un 50% la llegada del precio, pero es tan fácil de que el precio llegue allí precisamente porque no hay soportes o resistencias, ok, justamente en esta zona. Entonces, se podría decir que estamos en low resistance conditions, ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? High resistance liquidity run. ¿Cómo se crean estas condiciones? Ok, tenemos un montón de niveles aquí máximos o mínimos, soporte, resistencia, estándares, bla, 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 bla. Solamente quiero que observen esta vela, ¿ok? Y no es una vela que se me dio la gana marcar, es una vela que fíjense cómo trabaja, ¿ok? Fíjense cómo trabaja. Tenemos este bearish breaker, en principio es un bearish breaker, ok, el precio rompe ese bearish breaker, es la primera vela neutralización, por eso podemos llamarla bearish breaker. Si el precio crea un retroceso y fíjense acá tenemos mínimos, ¿sí? Se utiliza este bearish breaker para un corto y el precio va y neutraliza justamente esta zona de mínimos. Vamos a un gráfico de líneas. Este sería el objetivo de un breaker, como lo menciono en la lección 2 del bloque 3 de prementoría, en donde hablo, lección 3, si estoy bien, en donde especifico que es un breaker. Los breakers van a por neutralizaciones y luego de esa neutralización no hay que perder el enfoque. No es que un breaker te va a dar 1000 pips, eso también lo menciono. Un breaker va hacia una neutralización y suficiente. Consideren eso a la hora de utilizar breakers. ¿Qué sucede? Que luego de esa neutralización, el precio, boom, revierte, ¿ok? Acá no existe que BNS, que market shift, que no, porque yo podría haber considerado esto un market shift. Yo podría haber considerado eso un market shift y fíjense que, boom, stop loss. Entonces aquí no voy a hablar de rompimiento de estructura, de que aquí BNS, no, o BOS, no. No, traders. Simplemente me interesa mostrarles cómo el precio, cómo la liquidez que existe por encima y por debajo de mínimos atrae al precio de una manera increíble, ¿ok? Entonces, luego de tomada la liquidez por debajo de estos mínimos, boom, el precio busca precisamente estas zonas donde no hay soporte ni resistencias y ¡pum! Es muy fácil romperlas. Fíjense, se crea esta mecha. He hablado en alguna sesión consultiva sobre que este tipo de mechas, ¿ok? No necesariamente quiere decir que el precio esté repeliendo el nivel, sino que en la siguiente vela se va a rellenar esa mecha y ahora sí tenemos un movimiento que pues validaría un potencial swing impulsivo que esté respaldado, ¿ok? Por traders institucionales o por tiburones, vamos a llamarlos así. En este caso, quiero que observen cómo este mismo breaker es utilizado, ¿ok? En su máximo para la colocación de órdenes en compra. ¿Sí? El precio no necesita retroceder a un nivel óptimo de entrada. Ustedes podrían haber utilizado ese mitigation block, sí, porque este era un bearish short block. Si el bearish short block falla, se convierte en un bullish mitigation block. Por debajo de ese bullish mitigation block, buscamos un siguiente nivel. Tenemos este, que era un bearish breaker, ¿ok? Sin embargo, al ser superado, ahora cambia su polaridad, ¿ok? Los niveles, en este caso de patrocinio que utilizamos, también cambian polaridad bullish. En este caso, en formato de bullish, ya no sería un bearish breaker, ¿ok? Porque no estamos tan cerca de él, sino sería un bullish breaking block. Es un bloque de recuperación, ¿ok? O de regeneración de órdenes en compra. Entonces, fíjense, la expansión alcista, tenemos expansión alcista, bullish proportion block, expansión, retroceso, compra, expansión, retroceso, nuevamente bullish proportion block, expansión. Se llega a los $50,000, ok, traders, $50,000 como un nivel de referencial. Tenemos pequeño dip, una pequeña contracción porque aquí se están tomando beneficios. Es natural entender esto. Tenemos entonces nuevamente mitigation block, vela verde, ok, y expansión alcista. Rejection, expansión alcista hacia el equilibrium del fair value gap. Y ahora sí, luego de formado todos estos mínimos tan bonitos, tan armónicos, en línea de tendencia, ahora sí tenemos esta neutralización. Boom. El equilibrium que previamente habíamos marcado con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, pequeño retroceso, breaker block, expansión bajista. Y acá algo interesante. Nosotros podemos realizar la combinación de este dip bajista, ¿ok? Y considerarlo como un order block de tipo propulsion, ¿ok? Fíjense que yo no marco el 50% porque me da la gana de marcarlo acá, traders. Es porque precisamente si nosotros hacemos esto
fusionamos estas cuatro velas bajistas y las consideramos como un único bullish, como un único order block, voy a esperar, ok, en principio, que el precio llegue a ese nivel y repela el precio, ok, es decir, que me cree pues este tipo de movimiento swing impulsivo alcista. Una vez que se crea este swing impulsivo alcista, este retroceso, ok, que es un retroceso, fíjense que viene en formato a respetar un bullish rejection block. Entonces, si no quieres entrar en el min threshold de este order block fusionado, entras, ok, en este bullish rejection block y de ese modo tu stop loss va a estar en este mínimo. ¿Qué explico en la lección 1 del bloque 3 de prementoría? Que cuando el precio supera el mid threshold, ok, sobre todo con cierre de vela, ¿sí? Si el precio supera el mid threshold de un order block, las probabilidades se reducen, ok. ¿Probabilidades de qué? De que el precio cree un nuevo swing impulsivo a partir del mid threshold. Entonces, si tú entras en el rejection block, ya tienes un área mucho más pequeña, mucho más estrecha de stop loss. Si entras en el mid threshold, ok, probablemente tengas que considerar tu stop loss por debajo del power block, como lo he explicado ya en esta sesión y en prementoría. Tenemos expansión alcista, low resistance liquidity run, fair value gap, en forma de fair value gap, claro, boom. Y fíjense que basta que el precio se introduzca por debajo del mínimo de la vela alcista y es suficiente para que se reinyecte liquidez. Aquí no necesariamente el precio va a llegar al 50%, pero entender esto me permite a mí buscar a lo largo de las siguientes sesiones alcistas compras, ¿sí? Estamos en temporalidad diaria. Para aquellos que operan Bitcoin por sesión, yo busco compras, ¿ok? Y precisamente el mínimo que voy a proteger es este, ¿ok? Y así constantemente el mínimo de la sesión anterior protegido, mínimo de la sesión anterior protegido, y así voy a hacerlo constantemente. Esto es lo que ha sucedido en Bitcoin, ¿ok? O lo que se podría interpretar en Bitcoin. Los niveles, los conceptos funcionan de la misma manera que traders. Ahora que el precio llegue a un bullish, bearish order block, en este caso, este bearish proportion block, no quiere decir que el precio lo vaya a respetar, ¿sí? Vamos a hablar de tratamiento en el cuarto mes de mentoría anual sobre por qué pasa esto, ¿ok? ¿Por qué tenemos un bearish order block y el precio finalmente termina subiendo? ¿Y cómo podríamos mitigar órdenes precisamente en esta misma zona? Pero eso lo vemos en el cuarto mes de mentoría anual. Esto es lo que tenemos en Bitcoin. Si tienen dudas o consultas con respecto a algún asunto, algún tema, colóquenmelo en el chat. Me gustaría saberlo. Vamos al cable. Ok, Ángel nos dice una vez que vamos a regresar a Bitcoin. Lo que sucede cuando se rompe un máximo histórico es que no tenemos, ok, niveles de resistencia por encima de que podemos utilizar como referencia. Podemos utilizar los 70.000, los 75.000 y cada figura, cada número entero que exista por encima para considerar una potencial reversión. Pero yo aconsejaría que se busquen compras en este activo. En el caso de Ángel, ¿por qué que busque compras? Porque él opera por sesión. Entonces, en la medida en la que pues, él opere o se ubique en Londres, en New York, va a encontrar compras de alta probabilidad. Me gusta pensar también que por encima de un máximo tenemos a este activo en sobrecompra. Para los criptos hay que también ver los índices de codicia y de miedo. Entonces, estos son, digamos, estos activos tienen un tratamiento bastante específico que no se podría explicar únicamente en una sesión aplicativa, pero que sí, acuérdate que los niveles que vayas a utilizar, Ángel, y creo que, creo que Osmar también opera Bitcoin, los niveles que vayan a utilizar acá traders tienen que estar basados justamente en, por ejemplo, si tienen un bearish order block en la neutralización, usan este bearish order block hacia una siguiente neutralización. Si tienen fair value gap, ese fair value gap es su objetivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque potencialmente el precio, ¿ok? Va a tender a continuar subiendo, ¿sí? Potencialmente. Esto es por probabilidad únicamente. Si operan por sesión, pueden aprovechar cortos y largos dependiendo. Pero, por ejemplo, en comprar Bitcoin o pretender comprar Bitcoin en este momento para hacer hold, no lo sugiero. ¿Ok? Entonces espero haber respondido tu consulta, Ángel. Si es que está ok, pues bien.
Ok, excelente. Entonces, vamos a un último ejemplo. Y acá en el cable no voy a marcar muchos niveles porque lo que me interesa ahora es tratar el market protraction y mostrarles algunos setups, ok, intradiarios para Forex nuevamente, que también son factibles para Bitcoin, ok, para criptos, para índices, para lo que ustedes necesiten. En temporalidad diaria nosotros nos concentramos en ubicar niveles, ¿sí? Y acá yo básicamente con esto les quiero mostrar que es muy sencillo que ubiquemos niveles. En este caso tenemos un bearish short block, tenemos un bullish proportion block, tenemos el low de un bearish short block y tenemos un bullish rejection block. Suficiente, al menos para la explicación del market protraction. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Quiero que se fijen en algo interesante acá, traders. Yo puedo hacer lo siguiente, ¿ok? Este también forma parte de un ejemplo que les mostré en tal sesión, pero para que se entienda la idea, nosotros hablamos en el Market Protraction que teníamos acá precisamente a partir de la neutralización de este mínimo, ¿ok? Todo un vacío de liquidez que en el caso de que el precio suba, ¿ok? Va a estar en low resistance conditions. Low resistance liquidity run, ¿no? En español se podría traducir, ¿ok? Porque realmente los conceptos que Michael nos deja, que nos enseñó, a veces no se pueden traducir literalmente al español, ¿ok? Hay que utilizar otras palabras. Pero hacen referencia básicamente a que una zona de low resistance es una zona muy fácil de neutralizar, ¿sí? Y el precio básicamente va a ser atraído por esa zona. En este caso, como les mencioné en la teoría, nosotros tenemos precisamente lo que observamos en el lienzo y lo que les quería mostrar ahora, lo que les quiero mostrar ahora es que tenemos este primer máximo, ¿no? Tenemos este primer máximo. Cuando el precio muestra intención de direccionalidad, ahí es cuando nosotros podemos hacer esto. Pero no lo hacemos porque simplemente sea un mínimo y un máximo que traders. Son los mínimos y máximos de una sesión específica, ¿sí? Son los mínimos y máximos de una sesión específica. ¿Qué sucede con esto? Que aquí yo tengo ahora al día siguiente, ¿ok? Al día siguiente, fíjense, a las 2 de la mañana, justo en la apertura de Londres, la entrada en un nivel óptimo que sería el 79% de Fibonacci. Primer setup, ok, a considerar trazo de máximos o mínimos de un día y el lote al día siguiente. ¿Qué consideración? Si bien Michael deja 3 horarios específicos, a mí me gusta, que a mí me gusta pensar, de hecho yo lo aplico mucho, y es que, como se los expliqué en la clase de Combinando Conceptos, yo, yo he estudiado, y esto lo aplico muchísimo, a partir de las 2 de la mañana, ok, también hay market protraction. Entonces, anoten ese horario como sugerencia adicional. A partir de las 2 de la mañana, hora New York, también hay market protraction. ¿Por qué? Y esto es lógico que traders, porque si yo miro este mínimo y miro este máximo y observo esta mecha es un dip, ¿ok? De manipulación bajista. Esta es una consolidación. Este sería el Euro Swing, que lo voy a colocar en otro color. Este sería el Euro Swing. Y el movimiento real sería el movimiento alcista, ¿sí? Entonces, ténganlo en consideración a la hora de estudiar el market protraction. Acuérdense que es un horario en donde el market maker pretende engañar a traders, ¿ok? Pretende a nosotros como retail hacernos sentir que el precio va a caer o que va a subir, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pensar como él. Si el precio sube, vender. Si el precio baja, comprar. Entonces, si el precio baja, confluencia con nuestro nivel óptimo de entrada y vámonos en largos, ¿sí? Primera consideración del market protraction, entonces mínimo máximo de un día determinado, evidentemente con los insights que les mostré en la teoría y el nivel óptimo de entrada. Tenemos un impulsivo alcista. El precio, fíjense que es atraído precisamente por las zonas de vacío de liquidez que existen, ¿no? Y por el área de buy side liquidity, buy stops que existe acá. El precio es atraído por esa zona que tenemos aquí, apertura de un nuevo día, expansión alcista, double top, ingeniería de liquidez a través de la formación de máximos relativamente iguales. Aunque
Me gusta pensar que este máximo no fue tan alto en algunos brokers, ¿ok? Pero es justamente esto lo que el market maker quiere que nosotros veamos. Se neutraliza el cuello de ese double top, ¿ok? Que no tiene sentido porque fíjense la hora donde se forma. Aquí inmediatamente traders retail en venta y vámonos a sus stop loss, ¿ok? Nosotros vamos a sus stop loss como lo haría el market maker. Ese es el dinero que es nuestro acá, traders, ¿ok? Ese es el dinero que es nuestro. Nuevamente, acá tenemos mínimo y tenemos máximo, ¿sí? Si yo trazo el mínimo, ¿ok? Y el máximo de este día, lo que voy a tener es un 50% como mi primer punto de entrada, ¿ok? En esta sesión. 8 de la noche, fíjense, tengo Market Protraction, Equilibrium, ok, expansión alcista, nuevamente Equilibrium, 2 de la mañana, Market Protraction, boom, objetivo del máximo anterior. Caído el precio a una zona de descuento, podemos tomar trades en compra, porque estamos en Fair Value para largos, ok, estamos en zona de precios justos para largos. ¿Qué hay que hacer? ¿O qué podríamos esperar? Todo este dip, ok, lo podríamos considerar como un bullish fair block. Si incrementamos la temporalidad, probablemente nos quede como un bullish fair block. Y ese sería el entendimiento. Podríamos utilizar este bullish proportion block también. No te preocupes, Osmar, puedes colocarme tu duda, ok, eh, por interno, no te preocupes. Entonces, acá traders, como se los estaba mencionando, nuevamente tenemos un setup. El setup no necesariamente se va a presentar al día siguiente de que nosotros hayamos anclado el Fibonacci por los mínimos y los máximos de un día determinado, sino que acá tenemos inclusive aún muchísimos más factores para convencernos, ¿ok? De que el precio potencialmente podría buscar nuevamente liquidez por encima. Acuérdense que tenemos todavía un área, ok, pendiente, ok, aquí, por encima de este máximo, tenemos todavía un área pendiente, que es precisamente la que termina por rellenarse aquí acá traders, pero acá tenemos también una neutralización de un mínimo, que es lo que necesitamos, ok, para validar una potencial reversión, que en este caso esperaríamos que esa reversión sea alcista. Tenemos entonces aquí otro setup. ¿En qué horario se da nuestro setup acá traders? Importante mencionar esto. Tenemos Londres aquí, boom. Sí, acá traders, expansión alcista. Tenemos New York, ok, que brinda un pequeño retroceso y nueva expansión alcista. El precio, aquí voy a quitar el Fibonacci, ok, un momento, porque quiero que se fijen en algo interesante. Como se los he mencionado en Fair Valuation, el precio se mueve de zonas premium a zonas de discount a equilibrium y de equilibrium a discount, y en este caso, de discount to premium o a premium, ¿sí? Entonces, este es el entendimiento. New York nos brinda un pequeño retroceso y boom, al precio es el equilibrium. Podríamos aprovechar ese trade, ok, en scalp, ok, 25 pips hacia el equilibrium. Y aquí es donde el precio va a encontrar precisamente una resistencia estándar. Sí, en esa resistencia estándar saldríamos, esperaríamos nuevamente la caída del precio a una zona, ok, de descuento. Y en la London Close Kill Zone podríamos volver a tomar trades, ok, en largos. Boom. ¿Sí? Aquí confluyendo, digamos, juntando, combinando, ok, los horarios, porque créanme que tener los horarios en consideración constituye una gran ventaja para nosotros, ok, a la hora de construir setups. ¿Qué tenemos? Apertura del siguiente día, ok, fíjense que a partir de las 2 de la mañana, ok, tenemos este swing impulsivo alcista, aquí es donde se genera el market protraction, todo el mundo entra en compra. Luego de que todo el mundo entra en compra, porque ve simple y sencillamente una vela alcista envolvente o bla, 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 stop loss. Eso es lo que quiere el market maker. Y luego del stop loss, expansión alcista. Neutralización. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo mínimo de neutralización, máximo, ok. Y nuevamente, tengo un trade en un 79% de Fibonacci a las 3 de la mañana. Tengo al market protraction a partir de las 2 de la mañana, que es el tip que les estoy dando en esta sesión aplicativa, que lleva el precio justamente hacia el 79% de Fibonacci y nuevamente la expansión alcista en busca de la neutralización de este máximo y llega, ¿ok? Llega con mechas, ¿ok? Justamente hacia este último mínimo neutralizado. Perfecto, tenemos entonces otro setup combinando los horarios. Si seguimos buscando setups, ahora yo tomo este mínimo, creado neutralización, porque fíjense la cantidad de liquidez que se está formando aquí, traders.
Aquí hay una línea de tendencia fantasma, ¿no? La retail. Entonces voy a tomar este mínimo en neutralización para no seguir cayendo en el error, ok, y no tocar stop loss. Y tomo este máximo. Tomo este máximo y fíjense nuevamente, tengo equal lows, neutralización de los equal lows, y acá que tengo, 4 de la mañana, nuevamente, market protraction a partir de las 2. Aquí voy a hacer un acercamiento, ¿sí? Creo que se fijen en algo interesante. Tengo 2 de la mañana y el market protraction, la información que me da es que si el precio cae, yo compro. ¿Qué hay por debajo que potencialmente detenga el precio? El 79% de Fibonacci. ¿Busco confluencias? Sí, acá traders, hay que buscar confluencias, ¿ok? Pero fíjense, boom, nuevamente, expansión alcista. Y esta expansión alcista, si entra en un 79% de discount to premium, a mí me gusta por lo general un trade de 50 pips, es un trade excelente. Porque por lo general no estamos libres, ¿ok? De que el precio nos haga un stop even o un stop hunt, ¿ok? Entonces, hay que ser muy conscientes de eso. Un trade de 50 pips, neutralización del máximo anterior y acá bearish short block que podría crear pequeña reacción y devolverme el precio, considérenlo. Finalmente se crean cierres de vela, ok, por debajo de todos estos mínimos, cierre de vela suficiente, expansión alcista y en sesión también podemos encontrar setups. Fíjense, mínimo de neutralización, máximo, y que tenemos aquí, market protraction de las 7 de la mañana, dip bajista, todo el mundo en venta, neutralización del mínimo anterior, tenemos 79% de Fibonacci y bullish breaker, ¿ok? Expansión alcista. Tenemos, en principio hemos trabajado, digamos, ok, las zonas de low resistance hasta este nivel. Acá teníamos el mínimo del bearish order block, donde se pudo haber colocado una venta. Es interesante la utilización de este bearish order block precisamente porque tenemos aquí un bearish breaker y tenemos acá la zona okay, potencial donde el precio podría retroceder. Máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada y por los equal lows. Aquí también en sesión máximo y mínimo y podríamos haber entrado en London Close Kilson en venta, ¿sí? Para completar la idea de cómo funciona este nivel y cómo crea reacción. Es importante también que se entienda que acá teníamos un bullish proportion block, ¿ok? Y por dentro del bullish proportion block de un día se está creando un cierre de vela en temporalidad de una hora. Este es el cierre de vela que lo que observan, ¿sí? Ese cierre de vela en temporalidad de una hora dentro de un bullish reaction block, perdón, no bullish proportion. Marcela nos dice, nosotros vamos a ver patrones de vela. Lo pregunto porque en más de una ocasión has hecho referencia a las velas envolventes. Hablo de las velas envolventes para no hacerles caso, ¿ok? Como lo que, por ejemplo, muestra aquí. Nosotros sí necesitamos conocer, ok, este tipo de movimientos, no las velas, a mí no me interesa decirles, esto es un doji, esto es un dark cloud core, como, como los patrones de vela que existen, no me interesa eso. No voy a enseñarles eso. Me interesa mostrarles el entendimiento de que precisamente cuando el precio sube y todo el mundo ve esta vela envolvente, todo el mundo se coloca en compra. Nosotros no somos todo el mundo, nosotros ya no estamos dentro del círculo enorme, ¿ok? Del Market Efficiency Paradigm, ¿ok? No. Nosotros ahora estamos dentro del círculo pequeño. Operamos como lo haría un market maker, ¿ok? A favor de los movimientos del market maker. Aunque no tenemos el capital del market maker, pero sabemos hacia dónde potencialmente va a dirigir el precio. Aquí todo el mundo que entró en compra tocó stop loss en esta mecha. Entonces, sí, hago referencia, toco las velas envolventes, pero como para nunca utilizarlas, ¿sí? Porque no hay que basarnos en una vela. Hay que basarlos precisamente en los niveles específicos que están explicados en prementoría. Como lo estaba mencionando, tenemos ahora este bullish rejection block, el precio expande alcista, ¿ok? Van a haber días acá traders en los que muy probablemente no encontremos setups, ¿ok? Que nos gusten, ¿ok? O que estén dentro de nuestro plan de trading. Si bien todos los días hay un setup, pero no todos los días hay nuestro setup, ¿ok? En este día, el precio no llega a un nivel aleatorio, pero muy probablemente, ¿ok?
nosotros aquí no encontremos un nivel óptimo de entrada, no encontremos, ok, lo que hasta ahora conocemos como para entrar al mercado. Podríamos entrar en una reversión, sí, ok, en London Close Hilson, cuando el precio llega aquí, pero esta explicación de estos contextos, ok, los vamos a ver todavía pasando el quinto mes, sexto mes de mentoría anual. Lo que me interesa es mostrarles primero lo sencillo, no quiero complicarles, ok, el ojo. Entonces, listo, tenemos un día donde no encontramos un setup, ok. Expansión alcista. Aquí algo interesante nuevamente. Si yo trazo un Fibonacci desde este mínimo, ok, desde el mínimo del día hasta este máximo, de lo que me voy a dar cuenta es que el precio está respetando el equilibrium, ok, del día anterior. Esto es interesante porque les he mencionado en alguna de las lecciones que estudian el equilibrium, ok, de los días anteriores, que tracen máximo, mínimo y equilibrium, máximo, mínimo y equilibrium, cómo el precio va respetando esas zonas. También les he mencionado que consideren los puntos de apertura del día. Son zonas importantes. Cuando el precio cae por debajo del equilibrium, ok, estamos en mercado en descuento, precios que se toman para compras, por eso el precio sube. ¿Qué tenemos ahora aquí? En este día tenemos al precio alcanzando precisamente este máximo, ok, o perdón, el bearish order block, precisamente que esperábamos. Tenemos mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada y acá tenemos el bullish proportion order block, ok, formado en temporalidad diaria. Aquí lo tienen, aquí está la entrada, bullish proportion block, y la expansión alcista que va justamente a por ese máximo, ¿no? En la medida en la que, por ejemplo, se neutralicen estos máximos, ya deberíamos ir sacando parciales, porque es un movimiento muy limpio acá, traders, es un movimiento muy limpio. Si el precio se nos devuelve, no va a haber obstáculos que detengan al precio, ¿sí? Y es precisamente que si no aprovechábamos este trade, tendríamos pues al precio prácticamente en nuestro punto de entrada. Con esto dejo la sesión aplicativa hasta aquí. Espero que la información que les he brindado el día de hoy complemente todos los conceptos aprendidos en, mentoría, en el primer mes de la mentoría anual de Trading, ¿ok? Y realmente espero que lo apliquen, que practiquen mucho. Si tienen dudas o consultas pueden colocarlas en el chat, con gusto las respondo, ¿ok? Si alguno quisiera escribirme por interno al WhatsApp también puede hacerlo, ¿ok? Si de repente necesita ser un poco más detallista con sus consultas, puede mandarme gráficos y yo les voy a dar el feedback, ¿ok? Los veo el día martes en la sesión de orientación en la que los voy a poner al día con las weekly notes y con los videos aplicativos. Les voy a mostrar la metodología de estudio que han de tener con ese contenido, con ese material. Y el jueves 28, si estoy bien, comenzamos con el segundo mes de mentoría anual. Gracias a GoTraders por estar conmigo el primer mes de mentoría anual de GoTrading. Nos vemos el día martes.